Hola, me alegra mucho volvernos a encontrar y aprender juntas la palabra del Señor. Estoy segura de que Dios nos hablará a cada una de nosotras con claridad. Empecemos. El rey Joram, rey de Israel, estaba reinando luego de la muerte de Ocosías, su hermano. Ambos eran hijos de Acab y Jezabel. El pueblo de Moab era tributario a Israel. Cada año debía entregar al rey de Israel 100,000 corderos y 100,000 carneros, además de sus lanas. Una vez que murió Acab, el rey de Moab se rebeló contra Israel, aprovechando la debilidad de Ocosías. Pero con Joram en el trono, la situación cambiaría. Joram estaba decidido a aplastar la sublevación de Moab. Joram pasó revista a todo Israel, poniendo a la nación en pie de guerra contra Moab. También pensó en pedir una alianza a Josafat, rey de Judá, rey del sur, para incrementar la fuerza contra los moabitas. Así que el mensaje enviado a Josafat fue el siguiente: el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Josafat respondió de la siguiente manera: iré, porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo y mis caballos como los tuyos. En esta sola porción de este hecho histórico tenemos tanto que analizar. Tenemos la actitud de dos reyes, dos hombres. El primero, el rey Joram. Era un hombre pagano que deseaba imponer fuerza sobre las naciones que venían siendo tributarias con el reino de su padre. Y no deseaba mostrarse débil. Esta incursión militar que le estaba proponiendo a Josafat no era por obediencia al Señor, ni para honrarle. Era solo un proyecto personal. El segundo hombre, el rey Josafat, un hombre creyente, temeroso de Dios, pero ingenuo. Como rey, debía estar en contacto diario con la palabra de Dios, con la ley de Dios, dejada por Moisés. Era un mandato que todos los reyes del pueblo de Dios debían leerla y meditar en ella para hacer la voluntad de Dios y gobernar con justicia a su pueblo, para tomar decisiones sabias que honren el nombre del Señor. Josafat debía saber que Moab tenía herencia de parte de Dios en cuanto a territorio. Israel no podía echarlo de su posesión. Jehová me dijo: no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Esto se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 2, verso 9. Esto era lo que tenía que saber Israel y Judá para cuidar de no ir contra la voluntad del Señor referente al pueblo de Moab. Aunque no debían de ser desalojados del territorio que Dios les había dado, Moab tampoco debía ser contado como pueblo de Dios. Era hijo de Lot, ciertamente, pero no de Abraham, de donde venía la promesa. En Deuteronomio 23:3 dice: no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre. El pueblo de Moab siempre fue un pueblo que no apoyaba a Israel. Era más bien su opositor. Es más, muchas veces Dios utilizó a Moab como instrumento de disciplina contra Israel. Moab, con el tiempo, se convirtió en un pueblo que se abandonó al dios Quemos, a ese dios abominable, donde se
sacrificaban a sus hijos quemándolos vivos. Dios, más tarde, profiere juicio contra Moab por estas prácticas. Josafat, a la luz de la palabra de Dios, tenía que estar enterado de todo lo que había dicho Dios con respecto a Moab, de tal manera que debía de andar con mucho cuidado en el negocio que le estaba proponiendo Joram. No vaya a ser que desobedeciera al Señor. Lo que sí vemos es que Josafat no preguntó a Joram qué deseaba hacer con Moab. Lo que le preguntó fue, ¿por qué camino iremos? Es decir, ¿por qué camino irán contra Moab? Josafat, para poder discernir y tomar una correcta decisión, debía tener en cuenta todos los principios de Dios. Por otro lado, decir a Joram, yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo y mis caballos como los tuyos, era hacer un pacto con alguien que no tenía temor de Dios, que practicaba la idolatría. Esto era unirse a un yugo desigual. Recordemos que así mismo habló Josafat a Acab en su momento. Leemos en Primera de Reyes, capítulo 22, verso 4, cuando Acab le dijo a Josafat, ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat le respondió a Acab, rey de Israel, yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Pero el Señor no se agradó de esto. Envió al profeta Jehú, hijo de Hanani, para reprenderlo. Y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanani, y dijo al rey Josafat, ¿al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová? Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Este pasaje lo encontramos en Segunda de Crónicas, capítulo 19, verso 2. Ahora, nuevamente está frente a una situación similar con la que vivió con Acab y que fue reprendido. Parece que Josafat no aprendió la lección, no tomó en cuenta la reprensión de Jehú. Tampoco hizo caso al profeta Eliezer, que un tiempo antes de conversar con Joram también le había reprendido. Dice Segunda de Crónicas, capítulo 20, del verso 35 al 37. Pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad, e hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis, y construyeron las naves en Esión-Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodaba de Maresa, profetizó contra Josafat, diciendo, por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Y las naves se rompieron, y no pudieron ir a Tarsis. Yo sospecho que Josafat realmente pensaba que Judá era uno solo pueblo con Israel, pero estaba juzgando según criterio humano, no desde la perspectiva de Dios. A Joram se le puede entender porque era inconverso, pagano, idólatra, no temía al Señor, y aunque decía conocer a Jehová, él no podía discernir las cosas espirituales. Pero Josafat era distinto. Él era creyente, tenía la palabra de Dios para juzgar todo con sabiduría. Es más, podía clamar al Señor por si tuviera alguna duda, pero solo le consultaba para cuando ya había tomado una decisión, y esto lo veremos más adelante. El Señor es juez justo y no nos ha dejado sin herramientas para realizar proyectos, acciones, alianzas, sociedades, pero siempre le pedimos su intervención cuando ya las decisiones están tomadas.
El Señor luego nos reprende cuando tristemente ya hemos sufrido pérdidas, por no haber atendido a lo que el Señor ya nos dijo en su palabra. Y si somos reprendidas, es con toda justicia. Josafat cometió el mismo error 3 veces, con Acab, con Ocosías y con Joram. Que el Señor nos ayude a tomar decisiones conforme a la sabiduría de Dios y no la nuestra. No nos hagamos sabias ni nos apoyemos en nuestra propia prudencia. El rey Josafat se confió en que el Señor lo bendecía en varias áreas de su vida. Y es que Josafat aborrecía la idolatría, pero no prestó atención a las reprensiones directas que el Señor le estaba dando en otras áreas de su vida, sino que se creyó más compasivo y más sabio que Dios, porque consideró a un inconverso como parte del pueblo de Dios. Esto no está bien. Espero que estas lecciones podamos atesorarlas y aplicarlas a nuestra vida para ser sabias y entendidas en el Señor. Llegó hasta aquí nuestra lección de hoy. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho.